Bienvenido, señor Ernesto, al Choc de Opiniones. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar del análisis de las propuestas del debate sobre la Caja de Seguro Social, que también es un tema que llama la atención a todos los panameños. Queríamos saber cuál es el futuro de nuestras jubilaciones, cuál es el futuro de los panameños, de las panameñas que ya están jubilados, y obviamente la juventud también quiere saber el futuro de una institución importante para el país. A mí me quedó la duda si es posible inyectar 3.000 millones de dólares a la Caja del Seguro Social. No, a mí la otra duda que me quedó fue que si realmente solamente van a obtener el 20% de eso. Vamos a ver un videito, señor Ernesto. Vamos. Si ganan las elecciones, a su gobierno corresponderá desarrollar el cierre de la mina de Donoso de Minera, Panamá. ¿Cuál es el plan que tiene para el cierre de esa y otras minas en el país? Tiene un minuto. Ya tú tomaste una decisión. No va a haber minería de cielo abierto en este país y yo estoy de acuerdo contigo. Como parte de las reformas necesarias para enfrentar la crisis del programa de invalidez, vejez y muerte, ¿considera que se debe continuar con el sistema de ahorro individual o volver al llamado sistema solidario? ¿Por qué? Tiene un minuto, señor Carrizo. Esa es una respuesta que la vamos a obtener con alianza, con concertación, con consulta, con debate. Lo primero que vamos a hacer es inyectarle al programa Invalidez, Vejez y Muerte 3.000 millones de dólares para garantizar el pago de las jubilaciones a nuestros pensionados. No va a haber ningún jubilado que gane menos de 350 dólares a partir del 1 de julio en nuestra administración, entendiendo que la Caja del Seguro Social es una institución que brinda atención, pero que está lejos de estar en quiebra. Tiene activos por 14.000 millones de dólares, pasivos de 3.500 millones de dólares y activos corrientes por 5.800 millones de dólares. Aquí en Panamá existe el talento suficiente para, una vez nosotros inyectados esos 3.000 millones de dólares, podamos sentarnos a definir cuál va a ser la solución que vamos a plantear en beneficio de todos los panameños y de las panameñas, sobre todo de quien más lo necesita. Ahí escuchamos entonces la propuesta del candidato oficialista José Gabriel Carrizo, y vamos a preguntarle precisamente al economista, señor Bazán, ¿qué opina usted sobre esta propuesta del señor Carrizo para el tema de la Caja del Seguro Social? Sí, bueno, primero que no tiene claro cómo se puede resolver el problema de la Caja de Seguro Social, porque, a ver, este programa de invalidez, vejez y muerte es un programa en donde existen activos, es decir, existen instrumentos financieros, depósitos, activos, y existen pasivos. Pero los pasivos son pensiones por pagar a jubilados, a gente que ya está jubilada y a gente que todavía no se ha jubilado. Cuando nosotros calculamos la diferencia entre los compromisos que tenemos que pagar de aquí hasta que todos los jubilados de ese sistema fallezcan, porque son rentas vitalicias, menos los activos que tenemos, y lo traemos todo a dinero de hoy, eso representa aproximadamente 80.000 millones de dólares. Eso representa aproximadamente 80.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, 3.000 millones de dólares, cuando dice que vamos a inyectar, mi lectura es que se van a endeudar. Y eso no resuelve el problema. O sea, el verdadero problema es de dónde vamos a sacar los 80.000 millones de dólares que requerimos como país para pagar todas esas pensiones. 3.000 millones de dólares alcanzan, según las proyecciones de la OIT, el primer año son como 1.100 millones de déficit, el segundo año son como 1.300 aproximadamente, pero si va a garantizar una pensión mínima, probablemente eso va a alcanzar para 2 años o 3 años. Solamente va a alcanzar para 2 años o 3 años. Y cuidado, si la intención es endeudarse para que alcance solamente para los 5 primeros años y después se quiera dejar el problema a la siguiente administración. O sea, no sería una medida claramente a largo plazo. No se ha identificado cuál es el problema. El problema es que no hay plata. Y necesitamos 80.000 millones de dólares, necesitamos identificar fuentes de donde vamos a obtener esos fondos para poder pagar a los jubilados a tiempo sin comprometer los servicios sociales a los panameños. Es decir, no hay ninguna medida en este momento, o no escuchamos de ningún candidato alguna medida a largo plazo que sostenga
el futuro de la Caja del Seguro Social, señor Bazán? Sí, cualquiera de las medidas va a tener un impacto en la economía de los panameños. Hasta el momento no se ha tocado el tema. Es un tema hipersensible, ¿no? Ninguno de los candidatos dio la propuesta concreta de dónde vamos a sacar los 80.000 millones, ¿no? Entonces, y yo los entiendo. O sea, el primero que diga que va, digamos, aumentar la edad de la jubilación, o que va a aumentar las cuotas, o que la gente va a tener que trabajar más, ese es el primero que sale de la carrera. Y esa es una realidad. O sea, la economía tiene componentes sociales, tiene componentes políticos. Entonces, no justifico, pero comprendo que no se hayan planteado estas soluciones. Sin embargo, la marea empieza a bajar. Y lo que hemos tenido en el debate de ayer es candidatos que claramente han dicho, no, o sea, la solución, aunque no la diga, voy a decir lo que no voy a hacer. Y hemos tenido algunos candidatos que se han plantado diciendo, no voy a implementar medidas paramétricas. ¿Qué cosas son medidas paramétricas? Medidas paramétricas son aumentar la edad de la jubilación, o sea, que las mujeres ya no se jubilen a los 57, sino que se jubilen a los 60, a los 62, o incluso he escuchado propuestas de que las mujeres se jubilen a los 65, ¿no? Y que los hombres no se jubilen a los 62, se jubilen a los 65 o a los 67. Entonces, esa es una medida paramétrica. Otra medida paramétrica, ya no vas a aportar el 9.75% de tu salario a la Caja de Seguro Social, ahora vas a aumentar 15%. O sea, más descuento, menos dinero al bolsillo de los panameños. Entonces, claro, va a crecer el fondo de previsión, el fondo del sistema de pensiones, en este caso el IBM, va a crecer, pero va a ser más descuento en las planillas y menos dinero para los trabajadores, ¿no? Entonces, esa es una medida paramétrica, ¿no? Otra medida paramétrica es el número de años mínimos que tiene que trabajar una persona para poder tener acceso a una pensión de jubilación. Entonces, cualquiera de esos cambios en las medidas paramétricas lo que hace es que aumenta la capacidad de recaudación y reduce el problema. No lo resuelve, lo reduce. Sin embargo, hay tres candidatos, si la memoria no me falla. Ricardo Lombana ha dicho que no va a implementar medidas paramétricas, ha sido contundente con eso. Maribel Gordón ha dicho que no va a implementar medidas paramétricas. Y también Zulay Rodríguez ha dicho que no va a implementar medidas paramétricas. Entonces tenemos, digamos, que ya hay dos perfiles de candidatos. Los que no van con las medidas paramétricas y los que probablemente vayan con las medidas paramétricas porque no lo han afirmado por las razones que les mencionaba. O sea, son razones políticas. Si lo dicen, van a perder votos. Costo político que ¿no? lleva para el candidato a hacer estos ajustes que muchas personas han rechazado, el tema de las medidas paramétricas, aumentar la edad de jubilación. Pero usted mencionaba que este tema no resuelve el problema, pero sí lo disminuye. ¿Cuál sería la forma más efectiva de resolver el problema de la Caja del Seguro Social? Bueno, cualquiera de las recetas para resolver el problema es completamente impopular. Cualquiera de las recetas. Entonces, entonces se podría hacer, otra cosa que se puede hacer es modificar la fórmula, ¿no? Porque tenemos el subsistema mixto, tenemos el subsistema de beneficio definido, y modificar las fórmulas, porque las fórmulas para calcular la pensión de jubilación, ¿no? Esas fórmulas generan una injusticia grandísima. O sea, gente que está en el subsistema mixto, que gana, por ejemplo, 600 balboas, los primeros 500 tiene que aportarlo, entre comillas, solidariamente, para los que se jubilan en el subsistema de beneficio definido, que tienen pensiones de hasta $2.500 mensuales. Una pregunta. Yo me pregunto si eso es solidario. Entonces,
Y el señor, digamos, tiene el que gana 600, el que está en su sistema mixto, se queda con un aporte equivalente como si ganara 100. En su cuenta individual se queda con 100. Entonces, hay fórmulas que son absolutamente injustas y que pues reflejan el tremendo daño que le ha hecho la Ley 51 a un sistema que debería ser ordenado y sostenible. Entonces, las otras fórmulas, las fórmulas del sistema de beneficio definido, también son fórmulas injustas, porque gente se puede jubilar con 100% de su último salario, 200% de su último salario. ¿Por qué? Porque la fórmula considera el promedio de los 10 mejores años, ¿no? Entonces, evidentemente, hay mucha injusticia en las fórmulas y esa equiparación reduciría mucho lo que son los pasivos actuariales, es decir, la obligación de pagar, porque habría una nivelación y esa nivelación sería otra medida para reducir los pasivos, ¿no? Entonces, y otra es generar, hay dos más, otra es generar ahorros fiscales, ¿no? Para poder establecer fondos específicos. O sea, creo que vivimos en un país en donde las cuentas fiscales no se manejan con responsabilidad. Y una última es generar un fondo específico, algo así como un FESI, el FESI que sirve para el agro, ¿no? Un fondo específico de contribuciones específicas para pagar las pensiones mínimas. Y eso liberaría mucho la capacidad de poder pagar pensiones, porque las pensiones mínimas estarían cubiertas y entonces habría más fondos para pagarle sobre todo a los jubilados, a los que ya hoy día en el IBM de beneficio definido prácticamente los recursos están agotándose, si es que ya no se agotaron a estas alturas.